Hola, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí, hemos optado ahora por ver a Sergio Ramos, porque teníamos en la mesa uno a Carlos Flores con Fabio, pero creo que va a ser un partido más disputado el de Sergio Ramos con Teo Modeste, de Easy. Sergio va con bases blancas, Teo está jugando al ataque con bases amarillas. Ahí desplaza un jugador a la banda. Un desplazamiento largo y ha cambiado. Qué bien visto por Sergio Ramos, que le estaba esperando allí con el jugador parado. Vamos a ver, Sergio, un jugador con muchísima experiencia. Le ha cerrado muy bien. Vamos a ver si va a forzar banda. Posiblemente no va. Bueno, es que es muy difícil porque puede convertir, es más imperfecto. Lo ha hecho perfecto Sergio. Le había dejado una trampa ahí con los dos jugadores amarillos muy pegados, que si no entrabas muy preciso cometías, es más inseguro. Muy preciso Sergio. Se va a colar, claro que sí. Ah, qué parada. Progresa con dos jugadores. Muy interesante porque progresa en corto, pero rápidamente hace movimientos muy directos, Teo. Muy bonitas estas bases amarillas, ¿no? O sea, me están recordando al Villarreal esta temporada. Parecía que no tenemos audio, ¿no? Ahora sí tenemos audio. Bueno, como comentaba, estábamos jugando Sergio Ramos de base blanca con Teo Modeste de Isi en base amarilla, que como decía nos está recordando al Villarreal. Se está moviendo hacia la banda. Suele jugar con dos jugadores, Teo, pero luego persevera con toques muy directos. Es un jugador difícil. Ha habido cambio. Sergio decide ayudarse con otro jugador y va a proteger la pelota. No, considera forzar banda. Saque de banda. No, se ha quedado corto. Le va a provocar córner, claro que sí. Tenemos en la mesa 9 que Bonavia de Tiburones Fútbol de Mesa acaba de meter gol. Córner de nuevo. Para el que no lo sepa, cuando se produce córner, se elige un jugador para sacar y se hacen 3 movimientos de atacante. Ahora Sergio va a proceder a sus 3 movimientos defensivos y siempre lo normal es defender al jugador más peligroso, es decir, el que se queda más próximo o en una posición más directa al área. Va a salir jugando del fuera de juego y va a empezar de nuevo. Se queda con 5 jugadores atrás, está atacando con 5. Tiene los jugadores muy atascados, va a tener que sacarlos de los fuera de juego y volver a reposicionar para volver a atacar, pero sale jugando. Vuelve a sacar de fuera juego al jugador que le quedaba y va a rotar la pelota o sobre la pelota para empezar a jugar. Está haciendo un cambio de banda directo. Vuelve a cambiar de banda donde ya tiene posicionados 3 jugadores en el otro lado, pero Sergio es muy contundente defendiendo. No le va a dejar tiro fácil. Siempre tiro con jugador, tiro muy en la esquina. Nada, pues nuevamente percute con córner, pero parece que Teo no tiene problema con esto. Sigue percutiendo mientras no pierde la pelota. Sergio nuevamente va a cerrar al jugador más importante, que es el que está más cerca de la portería. Pues no, decide hacerlo
con otro y después con el que está más cerca de la portería. Como digo, siempre es conveniente defender al que está en una situación más peligrosa, porque si luego fallas algún toque, no te queda más toques defensivos. Qué bien ha entrado, qué bien ha entrado, qué bien lo ha hecho, pero Sergio ha cerrado porque el jugador de Isi ha tenido que dar la vuelta a la mesa, pero aún así ha conseguido sacar petróleo. Ha tirado y Sergio lo ha parado. Sergio ha podido meter ese defensivo para cortarle la expectativa, puesto que ha girado toda la mesa para poder disparar, ¿no? Entonces no ha sido un tiro en continuación. Pero ya hemos visto que se mueve muy rápido y muy bien en la mesa. Eso es un block porque está tapando con su mano en el flick, está tapando la pelota de la vista del portero. Entonces tiene que parar para que se haga un defensivo. Ahí se está atascando, va a tener que hacer otro block. Es back. Muy bien, Sergio, increíble. Increíble. Está cerrándole todas las posibilidades y cada vez está quedando con menos ángulo de tiro. Va a poder tirar, pero muy cerquita de la portería, con lo cual vamos a ver si consigue. Qué bien, sí lo ha conseguido. Fabuloso, fabuloso el gol de Teo Modesti. Muy bonito el gol, muy bonito. Pese a, como digo, Sergio ha defendido hasta el último momento, no dejando mucha opción. Simplemente al acercarse se pierde ángulo de elevación también. Pero lo ha conseguido, lo ha conseguido. Defensivo muy cercano. Bueno, pues vamos a ver la experiencia de Sergio porque le toca empezar a remar. Muy bien defendido, le está acorralando en la esquina. No ha podido entrar en la zona de tiro. Vamos a ver qué ha pitado el árbitro, que parece que ha sido ahí. Hay demasiados jugadores, ha debido ser algún tipo de back o falta. Vamos a ver cómo se solventa la situación. Consigue salir Sergio de la presión. Cuidado ahí, Sergio. No tocó. Vio la entrada, pero en el segundo flick en movimiento no tocó. Como hemos dicho antes en la anterior transmisión, estamos jugando en un astrobase modelo Subutiolan, que le llaman, que es como con mucho pelo, muy parecido al string. Y realmente cuando juegas en movimiento el jugador cimbrea, ¿no? Entonces es muy difícil en la continuación volver a poner, saber dónde va a dormir el jugador, ¿no? O dónde va a dormir la base. También para los iniciados vemos que está jugando siempre en el subputio, solo puede estar una mano dentro del campo. Es decir, vemos cómo se apoya en el lateral de la mesa, pero únicamente puede estar una mano dentro de las líneas del terreno de juego. Entonces Sergio tiene la defensiva y una mano en el portero, y Teo tiene una mano que se está agarrando a la mesa y la otra dentro del juego. Es una cosa a veces muy habitual en los principiantes. Ahí desplazado jugador. Es muy habitual en los principiantes, como decía. Y es conveniente pues un poco cuidar eso, porque es falta, o sea, es falta si hay dos manos dentro de las líneas del terreno de juego. Ahí te sale en apoyo. Está siendo valiente porque está atacando con 6 jugadores y siendo muy persistente, no se conforma simplemente con el 1-0, va a intentar solucionar, a intentar aumentar diferencia. Y sobre todo, fíjate cómo desde el lateral está buscando. Se llevó la mano. Al tocar la figura es falta. Otra cosa es que el árbitro aplique cambio y el atacante lo acepte, como es el caso.
Sergio intenta una transición rápida. Le ha tapado con los 4 centrales el hueco. Sergio está siendo ahora muy previsible con 2 jugadores solo. Vamos a ver qué consigue hacer. Tiene que venir con jugador de lejos. Ah, no. Gran trabajo nuestro realizador que nos está ofreciendo este partido. Está muy al detalle. También comentar la dificultad de transmitir estos partidos porque hay mucho movimiento y que es un baile coreografiado. Ahí debemos llegar a banda. Va a poder tirar. Cuidadito porque desde ahí hay mucha distancia. Ah, le ha intentado tirar por abajo, pero le ha salido a media altura. Desplaza para el saque de banda un jugador de atacante, desmarca. Sergio defiende y ha defendido mal porque ha tocado en la figura del atacante y es back. Ay. Wow, qué toque más difícil, Toque más difícil porque tenía que llegar con una precisión increíble y que la pelota no desplazase ni 1 milímetro. Bueno, también queremos saludar a todos los que nos estáis siguiendo y estáis viendo en directo esta retransmisión. Eso sería block, ha tenido que esperar a que se haga el movimiento. Sale jugando desde atrás. Qué bien se ha dirigido la pelota. Y nuevamente tira, córner. El árbitro indica, sí, córner. Gira muy bien en torno a la pelota para orientarse, es lo que ha hecho. O sea, se ha orientado para hacer una entrada directa, ¿no? Y le ha salido bien. Buen defensivo de Sergio ahí, al hombre más importante, y ahí se ha pasado. No está fino, Sergio, no está fino. Es difícil adaptarse defensivamente a este campo. Los jugadores corren demasiado. A mí me ha sorprendido porque no los conocía y realmente es que no es el astrobase fast trap que conocemos habitualmente, ¿no? Sino que es un campo todavía más rápido, con pelo más alto y unas sensaciones diferentes. Desplaza jugador, tiene tiro. ¡Oh! Creo que ha entrado. O me ha parecido, ¿no? Ha dado en la base del palo. Uf. No sabría qué decir, ¿eh? No sabría qué decir. Tiro tremendo. A veces el subbuto es imponer el juego, ¿no? Y este chico de Daisy, Teo, está imponiendo a todo un veterano y con galones el juego, ¿no? Es una cuestión a veces el subbuto de imponer el juego, ¿no? Y es lo que está haciendo este chico. Está imponiendo el juego. Y eso dice mucho, porque normalmente el que impone el juego es el que acaba llevándose la victoria. Ha tocado, pero no ha metido la pelota dentro. Parece ser que ha sido falta, pero la va a continuar. Vamos a ver. No, es cambio, pero no podía hacer nada Sergio y ha desplazado la pelota. Uf, estamos terminando el partido. Se acabó. Eran 2 jugadas rápidas, precipitadas. Pero vamos, diríamos que un resultado justo. O sea, el chico ha estado haciendo push, empujando todo el rato y creo que es merecido el resultado. Tenemos aquí cerca a Sergio. Vamos a ver si plantea cambio de bases o continúa igual. Tiene un jugador de fuera de juego. Dicen que no. Tira y parada del portero.
Fuera de banda. Primer tiro no era un tiro cómodo. Hace un movimiento de ataque sobre el fuera de banda. Sabemos que en saque de banda ha pasado una zona, 2 zonas, no podría pasar la segunda zona. Sería cambio si hubiese en un saque de banda transitado la pelota 2 zonas. Saca Sergio, el jugador de fuera de juego, con un flick. Hace otro tick. También hay que saber que solo se pueden hacer por jugada 3 tick de fuera de juego. Es decir, que si te quedan 3 jugadores en fuera de juego, solo puedes hacer esos 3, a no ser que la jugada se resete. Es decir, que haya una fuera de banda, un tiro, pues es un movimiento que corte la consecución del juego. Ahí tiene tiro. Está permitido tiros con jugador delante, siempre muy esquinados. Pero bueno, yo creo que Sergio va a empezar a imponer su ritmo porque no le queda otra. Estamos ya en 16avos, es vida o muerte y tiene que meter combustible en el partido. Buen tiro. En este caso el portero ha parado, luego la pelota ha recaído sobre un jugador estático de Teo y ahí sale Teo con su Villarreal, que no sabemos si es su Villarreal, luego se lo preguntaremos, pero desde luego es un equipo muy, muy bonito todo en amarillo. Cambia de banda. No tiene más apoyo. Cuidado aquí al llegar porque no lo hemos podido ver con la mano, pero ha dado en el lateral de la red. Ha perdido ángulo y era muy complicado. Es que ya está el ataque con 6 jugadores. Y Teo es que está defendiendo con uñas y dientes, con todo. Creo que el planteamiento es autobús y intenta salir a la contra. Bueno, queremos saludar de aquí también a nuestros compañeros de Cataluña que nos están siguiendo, como Alex Araujo o Marley Goss, que están desde Cataluña siguiendo este directo. Vamos a ver si la pelota entra ahí, entre esos 2 jugadores, y la puede filtrar, lo consigue, pero el defensivo es bueno. Nada, muy preciso los defensivos, está complicado, va a tirar. Provoca el córner. También esta es una típica jugada que, aunque dispares desde otra zona, es decir, estás disparando desde la zona anexa, y no están los 3 elementos en la zona donde se produce el córner, porque solo está la pelota y el jugador defensivo. Si sale a córner, es córner, aunque no estén los 3 elementos dentro del rectángulo, ¿no? Solo cambia la cosa si fuese fuera de banda. Si fuese fuera de banda, es cuando se debe cumplir estrictamente que los 3 elementos, los 2 jugadores, atacante, defensor y balón, estén dentro del rectángulo. En este caso, con que esté la pelota y el jugador defensivo, es suficiente para provocar un córner. Pide fuera juego Sergio, lo ajusta a la línea, cierra la posibilidad con ese defensivo y nuevamente al ataque. Como vemos, está con los 6 jugadores. Tiene 3 jugadores ya desmarcados, o no desmarcados, sino en la línea de ataque, con lo cual simplemente puedes llegarle un balón, no puede. Lo va a sacar para poder jugar y orientar la jugada de otra manera. Creo que ya lo único que le queda a Sergio es provocar algún tipo de desplazamiento de jugadores, porque esa defensa está muy cerrada. Va a forzar una banda, yo creo, a la mínima ya. Va a forzar una banda seguro. No, sí.
No, pues lo evita. Sergio no es un jugador de banda, parece ser. Ahí sí, ahí la ha provocado, tenía toda la pinta porque la presión está siendo muy asfixiante y es la única manera de liberar. Ha dado un toque que, ha dado un toque que igual le sobraba porque al dar ese toque ha sido un error porque ha permitido el defensivo y otra vez corner. Esta vez sí que estaban los tres elementos dentro del rectángulo, pero como he dicho antes, no es necesario que sean los tres elementos, que no estén los tres elementos dentro del rectángulo. Ha cubierto los defensivos. Muy buena tarea, muy buena labor defensiva de este chico joven del equipo francés. Ahí se prepara muy bien, nuevamente parada. Hay que tener en cuenta que la parada es toque 1 del portero. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero ya simplemente el despejar, el riflet de shot del balón es un toque de parada. Lo digo por si luego nuevamente se juega con el portero, que cuenta para los 3 toques. Como sabéis, en el subbuto cada jugador tiene 3 toques en continuación. Dos y 3. Con eso no podía jugar más. 1. Va a llegar desde lejos porque quiere sumar un cuarto jugador. Sergio ya la tapó con esos 2 jugadores. Le ha hecho una barrera con los jugadores que están del hemisferio central hacia la izquierda. Pero Teo llega con esos 2 jugadores y además va a resetear este tercero para acercar la banda. Ya tiene 3 jugadores en juego en ese segmento de la banda. Ahora intentará desplazar a un jugador por delante del balón que llega antes a la banda, que creo que lo ha conseguido. Así se levanta la mano. No del todo, pero casi. Vuelve otra vez al centro. Está buscando esos huecos que Sergio pueda dejar, pero Sergio está siendo muy buen defensor. Vuelve a cambiar. Este momento que Sergio se descoloque, pero Sergio no la está bloqueando muy bien. Libera un jugador. Va a liberar el segundo jugador de la marca y vuelve a empezar. Vuelve a empezar, cambio de banda. Está haciéndolo muy bien. O sea, es decir, no está teniendo prisa. Qué bonito perfil. Un bonito perfil para quedarse, para jugar, pero Sergio le está cerrando los huecos. Vamos a ver ese toque largo. Fantástico, fantástico. Ha liberado presión. Pero verá liberado presión con exigencia, le está exigiendo. Tiene que transitar ahí. Ahora tiene que transitar a otra banda en muy pocos toques. En muy pocos toques. Ahí puede tener una... Se le fue. Lo había intentado. Parecía que iba a desnivelar esa defensa, pero no ha sido así. Vamos a ver si a Sergio no le puede la ansiedad y sube con tranquilidad, porque de momento solo tiene 3 jugadores. Qué bien ese perfil. Ha liberado mucha presión. Ahora tiene que llegar con precisión. No, decide por llegar desde la banda. Protege la pelota. Va a protegerla con 2 jugadores, pero para volver a empezar. Simplemente está protegiendo. Está haciendo una protección. Ahí ha pasado de todo. Ahí ha pasado. Hay una falta. Ahí había una falta que creo que la va a aprovechar porque estaba bastante atorado. Desplaza al jugador hacia el centro. Defensivo. Va a pedir distancia, por supuesto, que ahí hay un jardín de jugadores. Entonces va a tomar los centímetros reglamentarios. Y vamos a ver qué propone Sergio, porque al final está muy solo. Es el tercer jugador que se incorpora. Uy, ¿hay hueco? No, muy bien cerrado. Muy bien cerrado. Sergio, desde luego, va a tener que apretar con 5 o 6 jugadores porque Teo se está defendiendo fenomenal con 3 jugadores, como pez en el agua. Le ha vuelto a obligar a ir a banda. Va a hacer un tiro forzado en banda que va a ser falta porque creo que estaba ese último momento defensivo ha sido en movimiento. Hace el movimiento de ataque. Vamos a ver el movimiento defensivo que propone Teo. Va a desplazar al jugador, lo desplaza, pero se le quedan fuera de juego. Teo está muy vivo. Hace una salida fuera de juego, vuelve a meterle otro jugador por delante y nuevo tiro con jugador delante. Muy bien el portero. Muy bien el portero.
Esta vez ha sido fuera de banda. Vamos a ese momento defensivo a tapar. Se le han quedado Sergio además dos jugadores como muy juntos, muy incómodos. A ver qué hace, porque le va a tapar, lo ha conseguido. Era muy previsible que... Va a hacer una rula, Uf, qué poquito ha faltado. Qué poquito ha faltado. Pues vamos a ver, Teo, ¿qué propone? Ya tiene dos jugadores adelante. Ay, qué pena que se le ha caído. Va a poder... Al caerse el muñeco hay que esperar a colocarlo y entonces el defensivo se tiene que producir antes de que pueda continuar atacando. Nada, va a hacer un control de la posesión. Vamos a ver si se atreve a subir con algún jugador más o decide realizar jugada con 3. Ha sido un back. Muy bien abierta la banda. Sale, libera a jugador de atrás. No sabemos si ha sido falta. Sí, ha pitado falta. Estaba el jugador de Sergio ya parado. Y el árbitro lo ha visto ya. Ha pitado. Uy, jugada rápida, pero qué bien le ha tapado. Y ahí ya no ha tenido posibilidad. Falta, estaba en movimiento cuando metió ese defensivo Sergio. Bueno, pues aquí estamos en Mallorca con buen tiempo. A ver si mañana nos da tiempo a darnos un bañito en la playa después del torneo. ¿Qué falta hace? Viene desde lejos, muy bien cubierto. No, para mí no me ha parecido referee. Parece ser que dice que ha tocado el balón. No, ¿qué ha pitado? No entendemos qué ha pitado. Ah, qué cambio. No, pues tampoco ha visto el cambio. Sergio sigue con la pelota. Perfila, se abre hueco, le cierra. Y se ha acabado, es el grito del guerrero, que ha aguantado la presión. Vamos a ver si nuestra cámara puede coger estas imágenes del joven Teo. Creo que demasiada ilusión. Sergio ya como jugador más veterano se lo ha tomado con tranquilidad, pero entendemos que para el jugador joven pues es un plus el haber conseguido ganar ante un gran jugador, ¿no? Ha hecho un gran partido y bueno, ahí tiene para algún tipo de aclaración con el árbitro. Por cierto, lo ha habido con una experiencia increíble. Pero bueno, Sergio está tranquilo, ha hecho lo que ha podido y desde luego pues nada, hemos visto un muy buen partido. Nos vemos en unos minutos. Vamos a ver qué nos depara la siguiente ronda.